Equilibrio líquido-vapor en soluciones ideales. Introducción. Una solución ideal es una mezcla homogénea de especies químicas dispersas a escala molecular. Una solución es una fase simple. El constituyente presente en mayor cantidad es el solvente, mientras que aquellos constituyentes uno o más presentes en cantidades relativamente pequeñas se denominan solutos. Se ha llegado a una ley límite a partir de la observación del comportamiento de las soluciones. Consideremos una solución compuesta de un disolvente volátil y uno o más solutos no volátiles, y examinemos el equilibrio entre la solución y el vapor. Si colocamos un líquido en un recipiente que ha sido evacuado inicialmente, el líquido se evapora hasta que el espacio por encima del líquido se llena de vapor. La temperatura del sistema se mantiene constante. En equilibrio, la presión de vapor de equilibrio P sobre la solución es menor que sobre el líquido puro. A medida que se añade más materia no volátil, disminuye la presión en la fase de vapor. Este comportamiento es descrito por la ley de Raoult, que establece que la presión de vapor del disolvente sobre una solución es igual a la presión de vapor del disolvente puro multiplicada por la fracción mol del disolvente de solución. Propiedades de soluciones ideales. Las propiedades de soluciones líquidas ideales se presentan cuando a. Los componentes de la solución se mezclan mostrando una solubilidad mutua. b. No existe interacción química entre los componentes de la mezcla. c. Los diámetros moleculares de cada componente de la mezcla son iguales. Y d. Las fuerzas intermoleculares de atracción y repulsión son iguales entre las moléculas. Estas propiedades proporcionan dos resultados prácticos, es decir, 1. No existe un efecto de calentamiento cuando los componentes de una solución ideal se mezclan. Y 2. A las mismas condiciones de presión y temperatura, el volumen de una solución ideal es igual a la suma de los volúmenes de los componentes que ocuparían como líquidos puros. Por otro lado, las soluciones líquidas ideales no existen al igual que en el caso de los gases ideales, teniendo que las mezclas de vapores, gases, a presiones bajas, se comportan de manera similar a una solución ideal. Asimismo, las mezclas líquidas de los componentes de la misma serie homóloga, hidrocarburos, se asemejan al comportamiento de soluciones ideales a condiciones de presiones bajas. Ecuación de Raoult. La teoría desarrollada por Raoult establece que la presión parcial de un componente puro en el vapor es igual a la fracción mol del componente en el líquido multiplicado por la presión de vapor de dicho componente. La ecuación de Raoult es válida solamente si las mezclas de vapor y líquido son soluciones ideales. La expresión matemática de la ecuación de Raoult es PJ igual a YJ por PBJ, en donde XJ es la fracción mol del componente J en el líquido en fracción. PJ es la presión parcial del componente J en el gas en equilibrio con un líquido de composición XJ en PCI. Y PBJ es la presión de vapor que ejerce el componente puro J a la temperatura deseada en PCI. Ecuación de Dalton. La teoría de Dalton se utiliza para calcular la presión parcial ejercida por un componente puro en una mezcla de gases ideales, es decir, PJ igual a YJ por P, en donde YJ es la fracción mol del componente J en el vapor expresada en fracción, y PJ es la presión parcial del componente J en el gas en equilibrio con un líquido de composición XJ, en PCI, y P es la presión del sistema en PCI. Cuando el vapor y el líquido están en equilibrio, sus composiciones no son las mismas. Si queremos encontrar una expresión que relacione la PT, es decir, la presión total, y Y, es decir, la fracción molar en el vapor, utilizaremos la ley de Dalton combinada con la ley de Raoult. Como resultado, tenemos lo siguiente. YA es igual a PA sobre PT, y YB es igual a PB sobre PT, para los componentes A y B respectivamente, donde YA y YB son las fracciones molares en fase gas. Esta figura es una representación de P en función de YA, denominada diagrama de fases, pues la línea es el límite entre las regiones de estabilidad de las dos fases. Por encima de la línea superior, denominada curva líquida, la presión es lo suficientemente elevada como para que el sistema solo contenga fase líquida y entonces ZA es idéntico a XA. Por debajo de la línea inferior, denominada curva vapor, la presión es lo suficientemente baja como para que el sistema solo contenga fase vapor y ZA es idéntico a YA.
¿Qué significa la región intermedia entre ambas líneas? Los puntos entre ambas líneas representan sistemas en que las dos fases coexisten en equilibrio. Para entender esta asignación, veamos lo que ocurre cuando disminuimos la presión de forma isotérmica en la mezcla líquida de composición global A de la figura. Esta línea vertical recibe el nombre de isopleta, de los términos griegos igual a abundancia. Dado que se trata de un sistema cerrado, la composición global no varía, aunque sí que lo harán la del líquido y la del vapor. Si a una concentración Z igual a disminuimos la presión, solo tenemos líquido hasta que en uno aparece el primer vapor. La composición del líquido y el vapor vienen dadas por las correspondientes XA y YA. Si por el contrario aumentamos la presión desde cero, solo tenemos vapor hasta que en 2 aparece el líquido, esto es, el equilibrio líquido-vapor. Es decir, por debajo de la curva líquida no puede existir solamente el líquido, y por encima de la curva vapor no puede existir únicamente vapor. Los puntos entre ambas curvas indican estados del sistema en los que el líquido y el vapor coexisten en equilibrio. Además, cada punto nos representa de manera cuantitativa las cantidades relativas de ese componente en cada fase. Veamos qué implica esta última afirmación. Consideremos que estamos sobre la línea en un punto 3, Z es igual a A, de la región intermedia en que ambas fases coexisten en equilibrio para el punto 3. Sea NL el número total de moles de una sustancia líquida y Ng el número total de moles de una sustancia gas, NL es igual a NL de A más NL de B, Ng es igual a Ng de A más Ng de B y N es igual a NL más Ng. La ley nos da la proporción de líquido y vapor de manera que el número total de moles de líquido por el segmento R es igual al número total de moles de vapor por el segmento R. Si el punto 3 está cerca de la línea vapor, NL menor a Ng predomina G, esto es, cuando NL sobre Ng es menor a 1. Si el punto 3 está cerca de la línea líquida, NL mayor a Ng predomina L, esto es, cuando NL sobre Ng es mayor a 1. Para concluir, podemos decir que la presión de vapor total Pt y las dos presiones de vapor parciales de una mezcla binaria ideal son proporcionales a las fracciones molares de los dos componentes de la disolución. Si la mezcla líquida es ideal, todos sus componentes siguen la ley de Raoult, y una mezcla gaseosa ideal sigue la ley de Dalton en las presiones parciales para gases.